Muy buenas, queridísimos amigos, amigas, amigues. Esto es nuestro espacio de diversidad y en la diversidad tienen que venir a este espacio especialmente, porque lo dirijo yo, personas y voces que yo respete muchísimo, porque tengan mucho que decir, no solamente porque pertenezcan al colectivo, sino porque por su grandeza profesional, intelectual y creativa, son voces destacadas que necesitamos oír para aprender y respetar y conocer mucho mejor lo que entendemos por diversidad sexual. Así que por eso tengo a este grandísimo amigo invitado conmigo, que es Ismael K. del Moral. Estupendo. Y ahora vamos a decir por qué el K. porque tú dices tu apellido fantásticamente bien, Ismael, y yo lo digo fonéticamente. No tengo méritos, no. soy políglota. Bienvenido a esta tu casa. Gracias a vosotros. Es un placer que estés con nosotros. Como decía, eres una voz destacada internacionalmente, pero por otra parte, afortunadamente, afincado en Málaga, y podemos de vez en cuando estar más cerca y contarnos cosas importantes. En primer lugar, yo quiero preguntarte por tu labor creativa actual, en qué proyectos andas, y ya después hablamos un poquito de diversidad, pero primero cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué te traes entre manos? El proyecto, pienso, de cualquier artista es trabajar todos los días porque es una necesidad. Pero proyectos así expositivos, ahora, en este momento participo en una colectiva en Loire Atlantique, Loira, a ver si lo digo bien en español, Loira Atlántico, con una galería de París, que es la que lleva mis temas y tal, que es la galería Florence Arnault. Pero que tú trabajas todos los días. Todos los días. Creas. Es una necesidad y ese proyecto de tu vida, ¿no? El proyecto de tu vida es ir todos los días al estudio sin tener precisamente horarios delimitados, pero tienes que tener forzosamente una disciplina para poder seguir en ese barco. Es una necesidad y una medicina, ¿no? Es una necesidad. Yo no hablaría tanto de medicina porque me recuerda a las terapias. Y últimamente las terapias me dan mucho miedo. Están muy de moda. Me dan mucho miedo estas terapias de reconversión. Lo que dijo el otro día el obispo que los discapacitados físicos o mentales es debido a un pecado de los padres. En Suiza he leído hoy en la prensa francesa que han condenado a un obispo porque ejercía terapias de reconversión también. Recientemente hemos leído también en la prensa más local la condena al empresario que denomina maricón al panadero y una multa de 10.000 euros, cosa que me parece muy oportuna porque es una humillación a un trabajador y en este caso a una persona que pertenece al colectivo. Totalmente. ¿Cómo ves tú este panorama internacional en el que estamos imbuidos? Muchas gracias por esa pregunta, porque vivimos una época convulsa y quería empezar con esta frase: el arte hace que la vida sea más interesante que el arte. Pienso que es una frase que tú conoces de un gran artista francés de los años 60-70, conceptual, que era Robert Filiou. Y esa frase tenemos que aplicarla más que nunca. El arte más que nunca, la cultura más que nunca. No hay nada más que ver lo que está pasando en Estados Unidos con la cultura, con la investigación, con el arte, con el aborto, con la igualdad hombre y mujer, con el colectivo LGTBI, con los trans, con los discapacitados. En Francia, idem de lo mismo, vamos por ahí. En Inglaterra, por lo visto, lo he leído también ayer en la prensa, han menguado los derechos LGTBI en Inglaterra y en Hungría ya no hablamos. Por eso esa frase, el arte hace que la vida sea más interesante que el arte, es necesario, porque se es una mejor persona. Hablo del arte en general, de las artes plásticas, pero de la literatura, de la coreografía contemporánea, del teatro, de la ópera, de las artes en general. Son más necesarias que nunca, necesarias en los colegios, en las primarias, porque vamos frente a un muro. Lo que ha pasado a propósito de cultura en Eurovisión, qué escándalo. Esa publicidad sucia que ha hecho tendenciosa. Israel, tendenciosa, de comprar votos. Pero ¿dónde estamos? ¿En un recreo?
Cuando, por supuesto que condenamos lo del 7 de octubre, por supuesto, de estos terroristas que asesinaron a no sé cuántos israelíes, por supuestísimo, pero son terroristas, unos hijos de puta, perdonadme por la palabrota, pero es que aquí tienes a uno de los ejércitos más sofisticados del mundo que están asesinando. Vamos ya por más de 50.000 palestinos, y bueno, y niños, jóvenes, niños, viejos, ancianos, ancianas, y de todo, y de todo. Y esta polarización que hay, no sé si puedo decir eso, pero lo digo, me importa un bledo, de las derechas europeas, que siempre han sido antisemitas. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Porque al frente de Israel hay un tío de extrema derecha, que todas estas derechas, que ya no sabes si son de centro o para mí están más bien a la derecha de la derecha. ¿Qué le ha pasado a toda esta gente? Aquí en España, por ejemplo, el PP, Vox ya no hablemos, pero el PP, Ayuso que quiere darle una medalla a Netanyahu, que es yo lo llamo en francés le boucher d'Israël, el carnicero de Israel. Y reitero, todos aquí condenamos lo que pasó el 7 de octubre. Siempre, yo he sido filosemita. Lo que pasa es que ahora ya, si criticas lo que está pasando en Gaza, eres antisemita. Sí. Pero es tan... Y bueno, en realidad hemos sido todos muy filosemita porque es verdad que en ese espacio geográfico se propusieron protecciones de derechos LGTB que no se daban en países de un contexto similar. Por lo tanto, generaban en nosotros una afinidad obviamente empática. Pero viendo los acontecimientos que suceden, no creo que podamos decir que somos antisemitas por el hecho de denunciar lo que sucede, que es evidentemente el homicidio y el genocidio de miles de personas. En ese ámbito, que me parece un compromiso general, ¿debe moverse la cultura? Por supuestísimo. ¿Y la cultura está directamente vinculada al colectivo LGTBQ+, Ismael? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero fíjate tú lo que está pasando. El Festival de Cannes, por ejemplo, Juliette Binoche, que iba vestida como una Madonna, es una maravillosa actriz. Ha dicho 4 palabras maravillosas, como Robert De Niro también, sí, con todo lo que está pasando. De compromiso. De compromiso. Cultura de compromiso. Tú no te puedes imaginar, y tú lo sabes, a ti no te voy a enseñar nada, las redes sociales, que se ha convertido en la segunda potencia. Antes la segunda potencia era la prensa. A la segunda potencia, si no es la primera, son las redes sociales que pueden hacer caer un país. Sí. Mira lo que está pasando, por ejemplo, en Hungría. El tío extremista que duda que haya habido tongo. Toda esta gente, como son antidemócratas, como Le Pen, Marine Le Pen, que la han condenado porque metió la mano en la caja más de 4 millones de euros y él es ineligible durante 5 años. De pronto dice que es una justicia política, o sea que ya no cree en la justicia francesa. Y ella fue la primera criticando a los socialistas y a los de centro derecha que los que pongan la mano en las cuentas tendría que ser ineligibles de por vida. Aquí solamente son 5 años. Yo pienso que la cultura la cultura y el colectivo tienen que estar íntimamente unidos, Quintero. ¿Tú no crees que el colectivo está un poco disperso en esa acción colectiva, a su vez? El colectivo disperso en la acción colectiva de la protección. ¿No crees que ha habido cierta zona valle o de confort donde creemos que tu libertad y la mía es una libertad que todo el mundo comparte? Rien n'est acquis. A ver si me sale en español. Nada está adquirido de por vida. Es una lucha continua. Te cuento una pequeña anécdota que me dejó muerto con relación al colectivo. La otra noche estuve en un bar que no nombraré, por supuesto. El dueño, admirador de un líder como Milei, por ejemplo. Es que eso no me cabe. No has leído el programa electoral de ese señor, por lo tanto. Yo pienso que no. Ni las acciones. Bueno, es verdad, yo pienso que ni lo leen. No conocen los programas electorales de esta gente. Pero vamos, acciones... Sí, las acciones, este hombre lo ha demostrado. Porque este hombre, la cosa de esta gente de extrema derecha es que utiliza un lenguaje muy simple, muy sencillo, para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Me entiendes?
Pero gente como esta persona, que no quiero nombrar, no quiero decir cuál es el sitio ni nada, hay mucha gente así en el colectivo, o bien que se siente en un espacio de confort y ya no quiere decir Y cree nada, que no le va a afectar. Incluso muchos artistas que lo único que saben hacer es mirarse el ombligo. Y si no tienes una conciencia social, De compromiso. lo que tú has dicho, nos vamos todos derecho al muro. Sí, porque esto primero afectará a unos que están más expuestos y luego nos afectarán hasta los que no estamos expuestos. Totalmente. Porque aunque hemos evidenciado lo que somos, llegará un momento que la ola nos va a afectar en nuestros derechos y en nuestras capacidades de libertad de expresión. ¿Qué requiere que hagamos desde tu experiencia, desde tu observancia y desde tu vehemencia? Porque a mí me apasionan las personas vehementes. ¿Qué propondrías? Yo pienso que hay que empezar, pero vamos, eso hace años que lo estamos diciendo, hay que empezar por párvulos, luego por primarias, luego en los institutos, que esta gente de derechas o de extrema derecha quieran prohibir, por ejemplo, la información sobre los colectivos, sobre la diferencia, sobre la diversidad, es terrible. Es que vulnera derechos fundamentales. Vulnera totalmente. Entonces, lo que yo te digo, es muy importante la educación. Es muy importante la cultura, es muy importante cultivarse en una época muy difícil porque, a ver, no quiero poner a todo el mundo en el mismo saco ni esencializar, pero hay una cultura TikTok que es vertiginosamente peligrosa. O una cultura que nada más que leen los titulares de un periódico y no profundiza. Entonces sí, lo digo, que en este país lo han hecho la educación en la enseñanza primaria, incluso un poquito antes, pero luego yo pienso que también los museos, los centros de arte contemporáneo con afluencia de gran público, porque por ejemplo pequeñas galerías no pueden hacer nada, porque la clientela de las pequeñas galerías es una clientela maravillosa, es una clientela familiar que no hace falta convencer, pero yo pienso que sí, en los grandes museos, en los grandes centros de arte contemporáneo nacionales o internacionales es importantísimo, pero yo pienso, reitero, que la enseñanza es primordial, Y Ismael, si en los últimos, digamos, 25 años hemos avanzado tanto, hemos conseguido tantas cosas, ¿por qué crees que ahora tenemos que tener el miedo a perderlo? ¿Por qué ha surgido eso? ¿Es por la famosa ley del péndulo política o el social? Yo pienso que... ¿Qué razón encuentras tú en esto? Porque yo, es que... Volvemos en tu coherencia y en la mía, en tu intelectualidad y en la mía. Yo no tengo por qué estorbarle a nadie, porque a mí nadie me estorba por muy conservador que sea en sus postulados. Tú pagas tus impuestos, eres un consumidor. Y si me apuras, soy el mejor consumidor, porque yo no tengo cargas familiares. Eres un ciudadano que más quisiera muchos ciudadanos ser como tú. Yo pienso que... Me estás hablando de estos pequeños derechos que hemos adquirido. Yo pienso que empezó con el SIDA. En el SIDA, que fue también un pecado. Sí, bueno, un pecado que lo primero a quien tocó fue al colectivo LGTBI. Y entonces habían parejas que no había contratos, no había nada. Uno fallecía, llegaba la familia y arramplaba con todo. Cuando esa familia no quiso saber nada de esa relación y de esa persona enferma. Yo he escuchado a madres decir, un pequeño inciso, prefiero que mi hijo sea asesino antes que maricón. Qué horror. Yo eso lo he escuchado. Sigue habiendo suicidios. Sí, sigue habiendo suicidios de gente joven. Sí. El acoso en los colegios. Las personas trans menores es el mayor nivel de suicidios que existe tasado, además. Es decir, es un peligro evidente para una sociedad que en general no es libre, porque si una persona se suicida simplemente por el acoso que sufre por su identidad de género, es horrible. Es que, perdona, no nos hemos suicidado, pero hemos pasado por eso. Los insultos, podríamos el acoso, maricón, duda, esto, escondiéndote, disimulando. Tú eres muy joven. Yo en mi época es diferente. No soy tan joven, tengo 51 años y yo he pasado también por eso. Los que me habéis estado delante de mí en la edad tuvo que ser muchísimo peor. Sí, muchísimo peor. Y en fin, para contestarte, yo pienso que el SIDA fue cuando se empezaron en algunos países y
y sobre todo en España, que en ese sentido España ha sido un país puntera con relación al resto de las pocas democracias que nos quedan. En Francia empezó con le Pax, el pacto de solidaridad, pero tenías muy pocos derechos con el Pax. Y aquí, que fue en el 2006, llegó el matrimonio igualitario. En Francia llegó en el 2012. Sí. 2012. Sí, la cuna de la libertad. La cuna de la libertad se acabó. Francia se ha convertido en un país rancio. Es increíble. Y España en ese sentido ha sido, no solamente en ese sentido, en la eutanasia, en muchos... Legislación de igualdad. En muchas leyes para crear un mundo mejor, sencillamente. ¿En qué les vamos a molestar a esta gente? Que no sabe ni siquiera cómo funcionan las instituciones españolas, por ejemplo. Toda esta gente que está en contra de esto, en contra... Antes en el autobús escuchaba unas conversaciones de gente que van sentando cátedra sin saber de lo que están hablando, sin saber cómo funciona la política española. O la manipulación. Y te hablo de España. Sí, Francia pasa igual, en Estados Unidos pasa igual. Es la manipulación, Ismael, que llega a través de las redes sociales o de influjos de información que captan a la persona en un sesgo absolutamente que no profundiza ni conoce, y eso es lo grave, esa manipulación de la sociedad, de sociedades democráticas, eso es el gran drama que estamos viviendo hoy en día, creo yo. Y mira, perdona, porque para ir dans ton sens, esto es internacional, ¿qué podemos hacer? Te hablo de una cosa que era una asignatura pendiente de la que no te hablé la última vez que me hiciste la entrevista. La triterapia llegó en el 98 y yo perdí amigos que se fueron, caían como moscas. Porque después de que cayesen como moscas, había una terapia, pero que terminaban cayendo. Y en 1998 perdí a un gran amigo mío, Jean-Marie Brasier, del SIDA, falleció del SIDA, y fue allí como artista. Dije, tengo que hacer algo, porque se habla de la gente célebre que fallece del SIDA, pero no de los anónimos. Y entonces fue un proyecto que intelectualmente lo dibujé durante 2 años hasta constituirlo, y luego fueron 6 meses de realización. Además tiene que ver con Málaga. Y me inspiré sobre el SIDA. El proyecto lo llamé Amaros los unos sobre los otros. Era una forma, un guiño un poco de humor y al mismo tiempo de poesía. Bueno, es uno de los mandamientos. Amaros los unos a los otros. Y aquí dije amaros los unos sobre los otros, porque en uno de mis viajes, cuando yo vivía todavía en Francia, me encanta visitar los cementerios. Y el de Casa Bermeja es una maravilla. Y están las tumbas superpuestas. Y digo, mira, aquí siguen amándose los unos sobre los otros. Voy a hacer una instalación frontal, con 160 y pico de cabezas de tíos con los ojos en éxtasis hacia arriba o con los ojos cerrados. No sabía si estaban en éxtasis o estaban durmiendo o estaban muertos. Y estaban los unos sobre los otros, todo esto con flores, como si fuese un cementerio todo blanco, toda una visión blanca, porque además el blanco es la posibilidad de todos los colores a partir del blanco. El suelo todo de fluorescentes y tal, y una banda sonora donde con mi voz radiofónica digo amaros los unos sobre los otros en varios idiomas. Y te quiero en varios idiomas también. Y era para mí como para poner la luz en un tema que sí, se hablaba de gente súper célebre y tal, pero que había muchos anónimos que fallecían, y alrededor mía yo tenía mucha gente que no conocían a gente que fallecían del SIDA. Eso fue una pequeña aportación, pero una pequeña anécdota maravillosa. Era en un centro contemporáneo muy importante de Troyes, cerca de París, y luego se presentó en el área de cultura de la Diputación Provincial de Málaga en el 2003,
que era... lo que pasa, el proyecto se hizo cuando Tecla era todavía directora, pero estaba todavía Martín Monich y tal, y se presentó en el 2003, que ya estaba Javier Becerra. O sea que tiene que ver ¿Qué tres buenos amigos nombras? Sí, un lazo con Málaga. Y ya para terminar, volvemos a lo que decía antes, la educación primaria. En el contrato con ese centro yo tenía que hacer visitas guiadas de pequeños, de menos y de personas mayores. Y llegó una escuela de niños entre 5 o 6 años, 5 o 6 años. Y llegan y hay uno que me dice, ¡wow! Aquí es donde viven los muertos. Mira, lo entendió todo. Lo entendió todo. Sin embargo, los mayores, ¡ay! Tienes que explícanos lo que es esto y tal. A mí no me gusta explicar, prefiero comentar, porque explicar es como si comprases un objeto y se te olvidó de quitar el precio. O las instrucciones. No, horroroso. Me gusta comentar. Para la cultura no tiene sentido. Exactamente. Y sin embargo, un niño de 5 o 6 años... Él solo conectó. ¡Wow! Aquí es donde viven los muertos. ¡Qué bonito! Un oxímoron. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Tenemos que acabar, y yo quiero acabar, a pesar de todo lo duro que hemos hablado, que es una realidad tozuda y peligrosa, quiero acabar con un atisbo de esperanza, Ismael. Ya sé que nos cuesta, porque la experiencia vital a veces nos hace más duro, pero ¿dónde ves tú la esperanza? En la cultura, es el antídoto para los dictadores. Eres el antídoto, es que no hay otra cosa, no hay, es nuestro refugio. La cultura, la literatura, la poesía, el cine bueno, el teatro, la ópera, las artes plásticas, la pintura, la música. La esperanza está en la cultura. Es lo que puede frenar a los dictadores que nos están mirando con un microscopio electrónico. Sí, para absolutamente hacernos pedacitos. Ha sido un placer como siempre. Admiro, aparte de tu obra, tu vehemencia con la que explicas las cosas, porque es contagiosa y necesitamos muchas voces, como decía al principio de nuestra charla, como la tuya, para que la cultura sea el antídoto. Así que muchísimas gracias por estar conmigo, con nosotros en Canal Málaga Televisión, y nos vemos muy pronto por ahí en la cultura, que es donde nosotros nos entendemos bien. Un placer. Igualmente, Ismael. Amigos, amigas, como siempre, muchas gracias por tanto cariño en este rato de diversidad en Canal Málaga Televisión. Chao.